Ese día descubrió algo que le cambió la vida para siempre. André, un millonario de 40 años, había fingido perder toda su fortuna solo para saber quién realmente se preocupaba por él. Lo que no sabía era que en una cafetería cualquiera, una faxineira negra con su hija pequeña le daría la lección más dura y hermosa de su vida. André Mendoza llevaba meses viviendo como un hombre quebrado. Había vendido sus carros de lujo, abandonado su penthouse en Santa Fe y se mudó a un departamento pequeño en la colonia Doctores. Todo era una farsa perfectamente planeada, con su abogado de confianza, Marcelo, y su contador, Rogelio. Quería descubrir quién de verdad lo amaba sin su dinero. La idea había surgido una noche cuando estaba solo en la terraza de su empresa, viendo la ciudad allá abajo. Se preguntó, si perdiera todo mañana, ¿quién me llamaría solo para saber si estoy bien? Esa pregunta lo atormentaba porque sospechaba la respuesta. Pero lo peor aún estaba por venir. En menos de 2 semanas, Marcelo había fabricado el escándalo perfecto. Rumores en el mercado, artículos en periódicos financieros, historias de inversiones fallidas y deudas millonarias. Todo mentira, pero nadie se molestó en verificar. La gente ama una buena tragedia. Los resultados fueron devastadores y reveladores. Su hermana Patricia, que siempre decía que él era su inspiración y que lo amaba más que a nada, desapareció completamente. No respondía a llamadas, evitaba lugares donde pudiera encontrarlo, hasta cambió de ruta para no pasar cerca de su oficina. Sus amigos de toda la vida se convirtieron en fantasmas. Leandro y Paula, con quienes cenaba cada viernes, fingían no verlo en la calle. Literalmente cruzaban la banqueta cuando lo veían venir. Roberto, su socio de golf de 15 años, de repente tenía agenda llena cada fin de semana. Su novia Fernanda terminó la relación por WhatsApp. «Necesito tiempo para pensar», escribió. Pero André sabía la verdad cuando la vio 2 semanas después en redes sociales con otro empresario, uno que sí tenía dinero visible. Hasta su padre, cuando André intentó acercarse después de años de distancia, le colgó el teléfono porque estaba por empezar la novela y no tenía tiempo para dramas. Era como si hubiera muerto en vida. Nadie quería saber del millonario, que ya no tenía millones. Y lo que descubrí después me dejó sin palabras. André comenzó a vivir en el mundo real por primera vez en décadas. Aprendió a cocinar arroz sin quemarlo, a usar el metro, a regatear en el mercado. Cada día era una lección de humildad que no sabía que necesitaba. Se mudó a un edificio viejo sin elevador, con vecinos que trabajaban dobles turnos, niños que jugaban fútbol en los pasillos y señoras que tendían ropa en las azoteas. Al principio se sentía extraño, fuera de lugar. Pero gradualmente comenzó a apreciar la autenticidad de esas vidas sencillas. Nadie sabía quién había sido. Para doña Carmen de la tienda, él era el muchacho del tercer piso que siempre paga con monedas exactas. Para don Miguel del puesto de tacos, era el cliente educado que dice por favor y gracias. Para los niños del edificio, era el señor que les compraba paletas cuando tenía dinero extra. En su cumpleaños número 40, Andrés se despertó completamente solo. Su teléfono permaneció en silencio toda la mañana. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un feliz cumpleaños de nadie. Revisó sus redes sociales. 0 notificaciones. Incluso Facebook, que siempre recordaba cumpleaños, parecía haberlo olvidado. Decidió ir a una cafetería del barrio, no para celebrar, sino para no pasar el día encerrado entre 4 paredes. Era un lugar pequeño llamado El Rincón, con mesas desparejas y sillas que chirriaban. Nada elegante, pero el café era bueno y barato. Estaba sentado en su mesa de siempre cuando ella apareció. Lo que pasó en ese momento cambió todo para él.
Esperanza Morales, una mujer morena de unos 35 años, llegó con su hija Sofía de 6 años. Esperanza tenía el cabello recogido en una cola alta, vestía unos jeans desgastados y una playera rosa que había visto mejores días. Sus manos mostraban las marcas del trabajo duro, callosas, con las uñas cortas y siempre impecablemente limpias. Trabajaba como faxineira en las torres de oficinas del Polanco. Salía de su casa en la madrugada, tomaba 2 peseros y el metro para llegar a limpiar oficinas de ejecutivos que ganaban en un día lo que ella en un mes. Después corría a limpiar casas en Las Lomas y por las noches limpiaba consultorios médicos en la Roma Norte. A veces trabajaba hasta 18 horas diarias, pero siempre llegaba a casa a tiempo para ayudar a Sofía con la tarea, prepararle la cena y contarle un cuento antes de dormir. La cafetería estaba llena esa mañana. Oficinistas desayunando rápido, estudiantes con sus laptops, trabajadores tomando café antes de empezar el día. La única mesa disponible tenía una silla vacía frente a André. Esperanza se acercó tímidamente, cargando a Sofía de la mano. «Disculpe, señor, ¿está ocupada esta silla? Es solo un ratito mientras se desocupa otra mesa». Su voz era suave pero firme, con esa cortesía genuina de quien conoce el valor de la amabilidad. André asintió sin levantar mucho la vista, sumido en su autocompasión. Esperanza se sentó con Sofía, quien inmediatamente comenzó a sacar colores de una mochila gastada, pero limpia. La niña tenía el cabello rizado recogido en 2 colitas, ojos grandes y brillantes, y esa energía contagiosa que solo tienen los niños. Sofía notó algo en el rostro del hombre sentado frente a ellas. «¿Está triste, señor?», preguntó con esa honestidad brutal de los niños. Esperanza se sobresaltó. «Sofía, no molestes al señor. Disculpe, mi hija es muy platicadora». André levantó la vista por primera vez y vio esos ojos sinceros mirándolo con genuina preocupación. Sonrió por primera vez en semanas. «No se preocupe. Y sí, estoy un poco triste». «¿Por qué?», insistió Sofía, ignorando la mirada de advertencia de su madre. André dudó un momento. «Es mi cumpleaños y, bueno, nadie lo recordó». Los ojos de Sofía se iluminaron como si hubiera encontrado un tesoro. «Entonces hay que cantar las mañanitas. Mami, tenemos que cantarle las mañanitas». Esperanza se sonrojó. «Ay, mi hija, no podemos molestar al señor así». Pero la revelación más impactante todavía estaba por llegar. «Por favor, mami, es su cumpleaños. No puede estar triste en su cumpleaños», suplicó Sofía con esa lógica infantil irrefutable. Esperanza miró a André buscando permiso. Él asintió, sintiendo algo extraño en el pecho. Sin dudarlo, Sofía comenzó a cantar las mañanitas con su vocecita aguda. Esperanza, aunque apenada, se unió a su hija. En esa cafetería humilde, con ruido de platos y conversaciones de fondo, 2 desconocidas le estaban dando el único feliz cumpleaños, sincero, de todo el día. Algunos clientes voltearon, sonrieron, incluso algunos se unieron espontáneamente. El mesero, un joven con delantal manchado, aplaudió al final. André sintió los ojos húmedos y un nudo en la garganta. «Gracias», murmuró cuando terminaron. «Espérenos tantito», dijo Sofía, bajándose de su silla. Esperanza trató de detenerla, pero la niña ya corría hacia el mostrador. Después de unos minutos de negociación susurrada con el mesero, regresó con un pedacito de pastel de chocolate en un plato de plástico. «No tenemos velitas, pero puede pedir un deseo de todas formas», anunció Sofía, colocando el plato frente a André. Esperanza se veía mortificada. «Ay, señor, no debía. Seguramente está muy caro». Y André se enteró después de que Esperanza había gastado sus últimos 50 pesos en ese pastel, dinero que necesitaba para el camión de regreso a casa. Tendría que caminar 1 hora bajo el sol del mediodía,
pero valía la pena ver la sonrisa de un extraño en su cumpleaños. «No es mucho, pero es de corazón», le dijo mientras Sofía aplaudía emocionada. Andrés cerró los ojos. Pidió su deseo, que nunca más nadie fingiera quererlo, y sopló imaginando una vela. Sintió algo que no había sentido en años, gratitud genuina, no por el dinero, no por conveniencia, sino por simple bondad humana. Pero esto era solo el comienzo de algo que ninguno había planeado. Al día siguiente, Andrés regresó a la misma cafetería a la misma hora. Y al siguiente también. No estaba seguro de por qué, pero algo lo jalaba hacia ese lugar. Esperanza y Sofía llegaron al tercer día, convirtiendo ese encuentro casual en una rutina que ninguno había planeado, pero todos necesitaban. «¿Vino por nosotras?», preguntó Sofía con esa franqueza que caracterizaba todas sus interacciones. Andrés se sonrojó. «Vine por el café», mintió. «El café de mi casa sabe mejor», replicó Sofía. «Usted vino por nosotras». Esperanza regañó suavemente a su hija, pero André pudo ver una pequeña sonrisa en sus labios. Así comenzó la rutina más inesperada y hermosa de su vida. Esperanza le contó su historia sin pedir lástima, con esa dignidad que caracteriza a quienes han enfrentado adversidades reales. Había perdido a su esposo Eduardo en un accidente en la construcción 3 años atrás. Él trabajaba sin seguro, sin prestaciones, en una obra donde ahorraron en medidas de seguridad. Después del funeral, Esperanza se encontró sola con una niña de 3 años, deudas médicas del tratamiento de Eduardo, y sin familia que la apoyara. Los padres de Eduardo la culpaban de la muerte de su hijo, diciendo que lo había obligado a trabajar en lugares peligrosos. Su propia familia la había abandonado años antes cuando se casó con Eduardo, un hombre que consideraban inferior. Desde entonces criaba sola a Sofía, trabajando en todo lo que encontraba. Había limpiado casas, cuidado niños, lavado ropa, vendido comida en la calle. Cualquier trabajo honesto era bienvenido. «Pero tengo a mi niña», decía siempre con una sonrisa que iluminaba toda su cara, «y eso vale todo el oro del mundo». André admiraba su fortaleza. Esta mujer, que debía preocuparse por cosas tan básicas como pagar la luz o comprar útiles escolares para Sofía, irradiaba una felicidad que él nunca había encontrado en sus círculos millonarios. Esperanza se levantaba a las 4 de la mañana para preparar el desayuno de Sofía. La llevaba a casa de doña Rosa, una vecina que cuidaba niños por 20 pesos al día. Tomaba 2 peseros para llegar a Polanco, limpiaba oficinas hasta mediodía, corría a las lomas para limpiar casas de ejecutivos, regresaba por Sofía, la ayudaba con la tarea, preparaba la cena con lo que tuviera en el refrigerador y se dormía planeando el día siguiente. Los fines de semana limpiaba consultorios médicos para ganar un poco extra. Sofía la acompañaba, haciendo tarea en las salas de espera mientras su madre trabajaba. «¿No se cansa?», le preguntó André un día. «Claro que me canso», respondió Esperanza, «pero mi hija me ve trabajar y aprende que todo se puede lograr con esfuerzo. Esa es la mejor herencia que le puedo dejar». André notó cómo otros clientes del café a veces miraban a Esperanza con desprecio sutil. Ejecutivos jóvenes que susurraban comentarios, secretarias que cambiaban de mesa cuando Esperanza se sentaba cerca, meseros que la atendían con menos amabilidad que a otros clientes. Esperanza lo notaba, pero nunca decía nada. Simplemente mantenía la cabeza alta y seguía adelante. «¿No le molesta?», le preguntó André una vez. «Al principio sí», confesó Esperanza. «Pero después entendí que su desprecio dice más de ellos que de mí. Yo trabajo honestamente, amo a mi hija y duermo tranquila. ¿Pueden decir lo mismo?». Y entonces llegó la prueba más dura de todas. Un mes después de que comenzaran estos encuentros diarios, Marco Salinas apareció de la nada. Era el hermano menor de Eduardo,
un hombre de 38 años que trabajaba como supervisor en una empresa de telecomunicaciones. Tenía casa propia, carro del año y aspiraciones de clase media alta. Marco había escuchado rumores en el barrio de que Esperanza andaba con un vago sin trabajo y decidió que era momento de rescatar a su sobrina. Esa mujer siempre fue problemática, les decía a sus conocidos. Eduardo era bueno, pero ella lo tenía loco. Ahora anda con cualquier tipo y pone en riesgo a la niña. Marco era un hombre con recursos limitados pero contactos útiles y, sobre todo, prejuicios profundamente arraigados. Veía a André como una mala influencia y a Esperanza como una madre irresponsable que ponía en riesgo el futuro de la niña. Esa mujer negra y pobre no puede criar bien a la niña, le decía a quien quisiera escuchar. Trabaja todo el día, la niña anda suelta por ahí, y ahora se junta con un vago que ni trabajo tiene. Yo puedo darle a Sofía una vida mejor, educación privada, casa con jardín, un futuro decente. Marco había visitado a Esperanza una vez en los 3 años desde la muerte de Eduardo. Fue al funeral, criticó el gasto innecesario del ataúd y desapareció. Nunca mandó dinero, nunca preguntó por Sofía, nunca ofreció ayuda. Hasta ahora. Lo que Marco no sabía era que Esperanza no estaba tan indefensa como parecía. El primer enfrentamiento ocurrió un martes por la tarde en la cafetería. Marco entró como si fuera dueño del lugar, vestido con su camisa de vestir y sus zapatos lustrados, buscando a Esperanza. La encontró sentada con André y Sofía, quien estaba mostrando un dibujo de su escuela. «Esperanza», dijo Marco sin saludar, «necesitamos hablar». Esperanza se tensó inmediatamente. Sofía se escondió detrás de su madre. «Hola, Marco, ¿qué necesitas?» «Vengo a hablar del futuro de Sofía. Me preocupa el ambiente en que está creciendo». André se mantuvo en silencio, observando. «¿A qué te refieres?», preguntó Esperanza, aunque ya sabía la respuesta. «¡A esto!». Marco gesticuló hacia la cafetería humilde, hacia André, hacia la situación en general. «Mi sobrina merece más que esto. Merece estabilidad, educación, oportunidades. Sofía tiene todo eso», respondió Esperanza firmemente. «¿En serio? ¿Trabajas 18 horas al día y crees que eso es estabilidad? ¿Andas con vagos y crees que eso es un buen ejemplo?» Andrés se levantó lentamente. «Disculpe, pero creo que está hablando de más». Marco lo miró de arriba abajo con desprecio. «¿Y usted es el famoso novio? ¿En qué trabaja? ¿Cómo mantiene a su familia?» «No tengo por qué responderle eso», dijo André calmadamente. «Claro que no, porque no trabaja. Vive del dinero de esta pobre mujer que se mata trabajando para mantenerlo». Esperanza se levantó, tomó la mano de Sofía. «Nos vamos». «Esperanza, piénsalo bien. Puedo ofrecerle a Sofía lo que tú nunca podrás. Casa propia, escuela privada, ropa nueva, vacaciones, un futuro real». Esperanza se volteó. «¿Y dónde estabas cuando la necesitábamos? ¿Dónde estabas cuando trabajé 3 empleos para pagar el funeral de tu hermano? ¿Dónde estabas cuando Sofía preguntaba por su familia paterna?» Marco no respondió. «Apareces ahora con ofertas porque te conviene, no porque amas a mi hija». Pero esto era solo el comienzo de una batalla que se pondría mucho más fea. Marco no se quedó callado después de ese encuentro. Comenzó una campaña sistemática de desprestigio, visitando a vecinos, hablando con maestros de la escuela de Sofía, contactando a trabajadoras sociales. Su narrativa era simple pero efectiva. Esperanza era una madre negligente que trabajaba demasiado, descuidaba a su hija, y ahora se había involucrado con un hombre sospechoso, sin trabajo ni ingresos fijos. «La niña está en riesgo», decía. «Pasa horas sola. A veces duerme en el trabajo de la madre. No tiene supervisión adecuada. Y ahora hay un extraño en sus vidas que nadie conoce». Marco tenía ventajas que Esperanza no.
tiempo libre para hacer estas visitas, habilidad para hablar el lenguaje burocrático, contactos en instituciones y, sobre todo, el privilegio de ser escuchado como hombre de clase media en un sistema que automáticamente desconfiaba de mujeres pobres. La batalla legal comenzó de inmediato. Una mañana, Esperanza recibió una citación oficial. Marco había iniciado proceso legal para obtener la custodia de Sofía. Esperanza llegó a la cafetería llorando, con el documento en las manos. «Van a quitarme a mi niña», le confesó a André entre sollozos. «Dicen que no tengo recursos suficientes, que trabajo muchas horas, que no puedo darle estabilidad. Dicen que me junto con gente peligrosa». André sintió una rabia que no había experimentado jamás. No era solo por la injusticia, era personal. Habían atacado a las dos personas que le habían devuelto la fe en la humanidad. Leyó cuidadosamente el documento. Marco alegaba negligencia por ausencia, ambiente inestable, influencias negativas y incapacidad económica para proveer adecuadamente. Había anexado declaraciones de vecinos, reportes de la escuela sobre las veces que Sofía había llegado tarde y fotografías de André con ellas que presentaba como evidencia de presencia masculina no identificada en el ambiente de la menor. «¿Qué voy a hacer?», preguntó Esperanza. «Él tiene razón en algunas cosas. Sí trabajo mucho, sí llegamos tarde a veces, sí vivimos en un lugar pequeño. ¿Cómo voy a competir contra alguien que puede ofrecerle una casa grande y escuela privada?». André tomó una decisión que cambiaría todo, pero lo que más me impactó fue lo que hizo después. Esa noche, André llamó a su abogado Marcelo desde su teléfono personal, el que había mantenido guardado durante meses. «Marcelo, necesito reactivar todo. Ahora». «¿Estás seguro, André? Esto cambiará todo. Tu experimento social terminará». Mi experimento social encontró exactamente lo que estaba buscando. Ahora necesito proteger lo que encontré. ¿Vas a contarle la verdad a ella? André miró hacia el edificio donde sabía que Esperanza estaba despierta, preocupándose por el futuro de su hija. «Voy a usar todo mi dinero y mi poder para proteger a Esperanza y Sofía», declaró. «No porque quiera ser un salvador, sino porque es lo correcto». Marcelo le advirtió de los riesgos. Cuando Esperanza descubra quién eres realmente, podría sentirse engañada, utilizada, traicionada. Podría pensar que todo fue un juego para ti. André no dudó ni un segundo. «Prefiero perder su amor siendo honesto que ganarlo siendo falso. Y si Marco descubre que eres millonario, va a cambiar toda su estrategia. Va a decir que eres un depredador rico que se aprovecha de mujeres pobres. Que diga lo que quiera. Tengo los recursos para pelear». Al día siguiente, André llegó a la cafetería temprano. Había pasado la noche preparándose para la conversación más importante de su vida. Cuando Esperanza llegó con Sofía, él ya tenía sobre la mesa una carpeta llena de documentos que habían estado guardados durante meses. «Esperanza, necesitamos hablar. Hay algo que tienes que saber sobre mí». Ella se sentó lentamente, intuyendo que algo grande estaba por suceder. André respiró profundo. «Todo este tiempo te he mentido sobre quién soy». Le contó toda la verdad, quién era realmente, por qué había fingido ser pobre, cómo se había enamorado de ella y de Sofía sin planearlo, y por qué ahora estaba revelando su identidad. Esperanza lo escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando André terminó, ella tomó los documentos con manos temblorosas. Estados de cuenta bancarios, registros de propiedades, artículos de periódicos sobre su quiebra falsa. «¿Todo este tiempo fuiste millonario?», preguntó con voz quebrada. «Sí, pero nunca había sido tan rico como cuando las conocí a ustedes». Sofía, que había estado dibujando, levantó la vista. «¿Eso significa que puedes comprarme la Barbie que vi en el aparador?». A pesar de todo, André y Esperanza se rieron.
La reacción de Esperanza fue lo que menos esperaba. «Estoy enojada», le dijo después de un largo silencio. «No porque tengas dinero, sino porque me mentiste. Toda esta relación está construida sobre una mentira. El dinero era mentira, mis sentimientos nunca lo fueron. ¿Cómo puedo saber la diferencia? ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto?» André entendió su dolor. «No puedes todavía, pero puedo ganármelo de nuevo». Esperanza se levantó, recogió las cosas de Sofía. «Necesito tiempo para procesarlo. Esto cambia todo. Incluso sabiendo que puedo ayudarte con Marco». Esperanza se detuvo. «Especialmente por eso. No quiero tu ayuda por pena o por culpa. Si hay algo real entre nosotros, debe sobrevivir a la verdad». Se fue, llevándose a Sofía y dejando a André más solo de lo que había estado en toda su vida fingida de pobreza. Pero la batalla por Sofía no esperaría a que resolvieran sus problemas. Marco, que tenía espías en todas partes, se enteró rápidamente de la verdadera identidad de André. En lugar de retractarse, duplicó sus esfuerzos. Ahora su estrategia cambió completamente. André era un millonario depredador que se aprovechaba de mujeres vulnerables, que probablemente tenía intenciones oscuras, que ningún hombre rico se acercaría a una faccineira por amor genuino. ¿Ustedes creen que un millonario va a una cafetería de barrio por amor?, les preguntaba a quienes quisieran escuchar. Este tipo tiene algo sucio. Nadie con esa plata se mezcla con gente como nosotros, a menos que quiera algo. Marco comenzó a esparcir rumores más siniestros, que André era un hombre casado que engañaba a su esposa, que tenía antecedentes criminales, que era un estafador que había usado a Esperanza para lavar dinero. Todo mentira, pero la gente siempre prefiere creer el chisme más escandaloso que la verdad más simple. El proceso legal se intensificó. Marco contrató a un abogado agresivo que presentó el caso como el rescate de una menor en situación de riesgo por influencia de adultos con intenciones cuestionables. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso. Batalla por custodia. ¿Puede el dinero comprar el amor? Millonario misterioso en disputa familiar. Faccineira lucha por conservar a su hija. Esperanza se volvió el centro de un circo mediático que no había pedido ni necesitaba. Durante 2 semanas, André no vio ni a Esperanza ni a Sofía. Esperanza había tomado turnos extras para evitar la cafetería, y Sofía preguntaba todos los días por el tío André. Finalmente, ella le mandó un mensaje. «Café mañana a las 10. Solo nosotras 2». André llegó 30 minutos antes, pidió 2 cafés y esperó con el corazón en la garganta. Cuando Esperanza entró, se veía cansada pero determinada. Se sentó frente a él sin saludar. «He pensado mucho», comenzó. «En ti, en nosotros, en lo que significa todo esto». André no se atrevía a interrumpir. «Estoy lastimada por la mentira, pero entiendo por qué la dijiste. Lo que no entiendo es por qué te quedaste después de conocernos. Un millonario aburrido buscando emociones fuertes habría desaparecido en una semana. Me quedé porque por primera vez en mi vida me sentí real. Contigo, con Sofía, en esta cafetería. Era más yo mismo aquí que en cualquier sala de juntas. ¿Y ahora qué? ¿Vas a ser mi salvador millonario? ¿La rescatas de su vida humilde? No quiero rescatarte de nada. Quiero estar contigo en lo que sea que elijas hacer». Esperanza estudió su rostro por un largo momento. «Marco va a destruirme en los tribunales. Tiene razón en muchas cosas. Trabajo demasiado, gano poco, vivo en un lugar pequeño. Un juez puede decidir que Sofía estaría mejor con él. No si yo testigo a tu favor. No si presento evidencia de que puedo proveer estabilidad. Como mi novio millonario, eso va a sonar a cuento de hadas». André se inclinó hacia adelante. «Como el hombre que te ama y quiere estar en tu vida el tiempo que me permitas. Rico o pobre». Por primera vez en 2 semanas, Esperanza sonrió ligeramente. «Está bien, pero con condiciones». André asintió. «Primera,
Nada de rescatarme. Sigo trabajando, sigo manteniendo a mi hija, sigo siendo independiente. Segunda, Sofía viene primero, siempre. Tercera, nunca más mentiras, sin importar cuán dolorosa sea la verdad. Acepto todo. Y cuarta, ganemos este caso no porque tienes dinero, sino porque soy una buena madre y Sofía está bien conmigo. Andrés sonrió. Eso va a ser fácil de probar. El día de la audiencia llegó como una tormenta inevitable. El juzgado familiar estaba en un edificio gris del centro, con pasillos que olían a desinfectante y salas que habían visto demasiados dramas familiares. Esperanza llegó vestida con su mejor ropa, una falda negra y una blusa blanca que había planchado 3 veces la noche anterior. Sofía la acompañaba, vestida con un vestido azul que había sido de su prima y zapatos que Esperanza había lustrado hasta que brillaran. André llegó por separado, vestido conservadoramente pero sin exagerar. No quería parecer un millonario intimidante, pero tampoco un vago sin recursos. Marco apareció con su abogado, un hombre mayor con traje caro y actitud condescendiente. Traían una carpeta gruesa llena de evidencias y una lista de testigos dispuestos a declarar contra Esperanza. La audiencia comenzó con Marco presentando su caso. «Su señoría», comenzó su abogado, «mi cliente busca simplemente el bienestar de su sobrina. Esperanza Morales, aunque bien intencionada, no puede proveer la estabilidad que requiere una menor en desarrollo». Presentaron fotografías del edificio donde vivía Esperanza, comprobantes de sus múltiples trabajos, reportes de la escuela sobre tardanzas ocasionales de Sofía y testimonios de vecinos sobre las largas horas que la niña pasaba al cuidado de extraños. Además, continuó el abogado, la señora Morales se ha involucrado emocionalmente con un hombre de antecedentes cuestionables, que mintió sobre su identidad y claramente tiene motivos ocultos para acercarse a una familia vulnerable. Simmons Marco tomó la palabra. «Su señoría, yo no busco lastimar a Esperanza. Reconozco que ama a mi sobrina, pero el amor no es suficiente. Sofía necesita estabilidad económica, supervisión adecuada y un ambiente familiar saludable. Yo puedo ofrecerle todo eso». Era convincente. Andrés sintió un nudo en el estómago al escuchar los argumentos. En papel, Marco tenía razón en muchas cosas. Luego fue el turno de Esperanza. Se levantó lentamente, con las manos ligeramente temblorosas pero la voz firme. «Su señoría, es cierto que soy pobre. Es cierto que trabajo mucho para sostener a mi hija, pero también es cierto que en 6 años nunca le ha faltado amor, nunca ha dormido sin cenar, nunca ha ido a la escuela sucia o sin útiles». Su voz se fortaleció con cada palabra. «Cuando mi esposo murió, nadie vino a ayudarnos. Los padres de Eduardo me culparon de su muerte. Mi propia familia me había dado la espalda años antes. Marco, quien ahora dice preocuparse tanto por Sofía, no apareció ni una sola vez en 3 años. Se volvió hacia Marco. «¿Dónde estaba usted cuando mi esposo murió y yo no tenía dinero ni para el funeral? ¿Dónde estaba cuando Sofía lloraba porque extrañaba a su papá? ¿Dónde estaba cuando trabajé 3 empleos para pagar las deudas médicas que Eduardo dejó?» Marco no respondió. Aparece ahora, después de años de ausencia, queriendo ser el salvador. Pero ¿sabe qué, su señoría? Los salvadores aparecen cuando uno los necesita, no cuando a ellos les conviene. Luego miró a André. ¿Y sobre el señor André? Sí, me mintió sobre su situación económica. Eso me dolió. Pero nunca me mintió sobre sus sentimientos. Nunca me trató como si fuera menos por ser negra, por ser pobre, por ser faxineira. Me vio como mujer, como madre, como persona. Él apareció en mi vida cuando no necesitaba nada de mí, cuando yo era solo una desconocida en una cafetería. Se interesó en mi hija sin saber que existía dinero involucrado.
y cuando supo que Marco me amenazaba, no pensó en las consecuencias para él. Pensó en protegernos. Andrés sintió los ojos húmedos. Su señoría, no le pido que me tenga lástima por ser pobre. Le pido que vea la evidencia real. Una niña que está sana, feliz, bien educada y profundamente amada. Una madre que ha sacrificado todo por darle lo mejor que puede. Y sí, un hombre que eligió estar con nosotras no por lo que podíamos darle, sino por lo que compartimos. El abogado de Marco intentó contraatacar, pero el juez lo detuvo. Creo que es momento de escuchar a la menor. Pero el momento más poderoso llegó cuando Sofía habló. La trabajadora social trajo a Sofía a una sala privada. La niña, con su vestido azul y sus colitas bien peinadas, se sentó en una silla que le quedaba grande, balanceando las piernas. «Sofía, ¿me puedes decir con quién vives?», preguntó el juez con voz gentil. «Con mi mami». «¿Y cómo te sientes viviendo con tu mami?». Sofía sonrió con toda la cara. «Bien. Mi mami me hace desayunos con huevitos estrellados que parecen caritas felices. Y me lee cuentos antes de dormir, y cuando estoy triste, me abraza hasta que se me pasa». «¿Tu mami trabaja mucho?». «Sí, pero me dice que trabajar es importante para comprar comida y pagar la casa. Y a veces voy con ella y ayudo organizando las cosas. ¿Conoces al tío Marco?». La sonrisa de Sofía se desvaneció un poco. «Sí, él dice que mi mami no me cuida bien, pero eso no es cierto. Mi mami me cuida muy bien. ¿Y qué piensas del señor André?». La sonrisa regresó, más brillante que antes. «Tío André es muy bueno. Él escucha cuando le platico cosas y le gusta ver mis dibujos. Y hace que mi mami sonría mucho». «¿Tu mami sonríe más cuando está el señor André?». «Sí. Antes, cuando era solo yo y mi mami, ella sonreía, pero a veces la veía triste cuando pensaba que no la miraba. Pero ahora sonríe diferente, como cuando éramos tres. Yo, mi mami y mi papá». El juez se inclinó hacia adelante. «¿Sientes que el señor André cuida de ti?». «Sí. Una vez estaba lloviendo mucho y él vino con paraguas para que no nos mojáramos. Y me ayuda con mi tarea de matemáticas porque mi mami no entiende los números grandes. Y cuando tío Marco vino y gritó, él se puso delante de mi mami para protegerla». «¿Te sientes segura con tu mamá y el señor André?». «Sí, me siento como cuando está súper soleado y no hay nubes». «¿Y si tuvieras que ir a vivir con tu tío Marco?». Sofía frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Hice algo malo?». «No, mi amor. Solo quiero saber cómo te sentirías». «No me gustaría. Tío Marco no conoce mis dibujos favoritos. No sabe que me gusta el chocolate caliente antes de dormir. No sabe que le tengo miedo a los truenos. Mi mami sabe todo eso». Esas palabras simples de una niña de 6 años fueron más poderosas que cualquier argumento legal. Cuando regresaron a la sala principal, el juez pidió unos minutos para deliberar. Marco se veía nervioso por primera vez. Sus abogados susurraban entre ellos. Esperanza se agarraba las manos, rezando en silencio. André quería tomarle la mano, pero no se atrevía. Sofía se acurrucó en el regazo de su madre, adormilada por toda la tensión. 20 minutos después, el juez regresó. Después de revisar toda la evidencia y escuchar los testimonios, este tribunal determina que la menor Sofía Morales permanecerá bajo la custodia completa de su madre, Esperanza Morales. El alivio en el rostro de Esperanza fue inmediato y total. «Además», continuó el juez, «este tribunal encuentra que la petición del señor Marco Salinas carece de fundamento sólido y parece estar motivada por intereses que no necesariamente coinciden con el bienestar de la menor». Marco se levantó bruscamente. «Esto es un error. Ella no puede darle lo que yo puedo darle». El juez lo miró seriamente. «Señor Salinas, este tribunal no mide la capacidad parental únicamente en términos económicos. La evidencia muestra claramente que la menor está bien cuidada, es feliz y tiene una relación sólida y amorosa con su madre. Pero vive en la pobreza, con gente extraña». «La pobreza no es un crimen, señor Salinas.
y las personas que elija tener en su vida la señora Morales, mientras no representen un peligro para la menor, cosa que claramente no es el caso, no son asunto de este tribunal. Marco trató de interrumpir de nuevo, pero el juez continuó. Además, debo señalar que su ausencia durante los 3 años posteriores a la muerte de su hermano, seguida de esta súbita preocupación por el bienestar de su sobrina, levanta cuestiones sobre sus verdaderas motivaciones. André no celebró, solo observó a Esperanza abrazar a Sofía mientras las dos lloraban de alivio. En los escalones del juzgado, Marco hizo su último intento. «Esto no termina aquí», le gritó a Esperanza. «Voy a apelar, voy a seguir luchando». Esperanza se volvió hacia él, con Sofía en sus brazos y André a su lado. «Ya no, Marco, ya no tienes poder sobre nosotras. Ese hombre te está usando. Cuando se canse de jugar a la pobreza te va a abandonar». André se adelantó. «Señor Salinas, puede pensar lo que quiera de mí, pero la próxima vez que moleste a esta familia no va a ser en un juzgado donde nos veamos». Marco se alejó murmurando amenazas, pero todos sabían que había perdido más que un caso legal. Había perdido cualquier oportunidad de tener una relación real con su sobrina. 6 meses después, la vida de todos había cambiado de formas que ninguno había imaginado. André había transformado su enfoque de los negocios completamente. Seguía siendo millonario, pero ahora usaba su riqueza de manera diferente. Creó un programa de becas para hijos de trabajadoras domésticas. Financió guarderías en colonias populares. Invirtió en cooperativas de mujeres trabajadoras. Cada decisión importante la consultaba con Esperanza, no porque necesitara permiso, sino porque había aprendido que las mejores ideas vienen de quienes enfrentan los problemas reales. Esperanza mantuvo su independencia, pero ahora tenía opciones. Siguió trabajando, pero redujo sus horas. Pudo inscribir a Sofía en actividades extracurriculares. Pudo ahorrar dinero por primera vez en años, pero, sobre todo, pudo dormir tranquila sabiendo que su hija estaba segura. «No quiero que me mantengas», le había dicho a André. «Quiero que seamos socios». Y eso es exactamente lo que se volvieron. André vendió su penthouse y se mudó a una casa más modesta en la misma colonia donde vivían Esperanza y Sofía. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería formar parte real de esa comunidad. Sofía floreció en este nuevo ambiente. Seguía siendo la misma niña alegre y curiosa, pero ahora tenía estabilidad, oportunidades educativas y, sobre todo, una familia que la amaba incondicionalmente. La cafetería El Rincón se volvió su lugar especial. Siguieron yendo todas las semanas a la misma mesa pidiendo lo mismo. El mesero ya los conocía y siempre tenía listos los cafés cuando llegaban. Un año después del día en que André cumplió 40 años solo, celebró sus 41 rodeado de Esperanza y Sofía cantándole las mañanitas. Pero esta vez no en una cafetería, sino en el hogar que habían construido juntos. La ironía era perfecta. Había fingido ser pobre para encontrar amor verdadero, y terminó descubriendo que el amor verdadero no tenía nada que ver con el dinero, sino con la capacidad de ver y valorar a las personas por lo que realmente son. En una de sus últimas conversaciones importantes, Esperanza le dijo algo que André nunca olvidaría. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Tú fingiste ser pobre para encontrar gente real, pero nosotras nunca fingimos nada. Siempre fuimos reales. El problema no era tu dinero, André. El problema era que no sabías cómo ser real tú mismo. André entendió entonces que había aprendido algo más valioso que cualquier lección de negocios, que la riqueza real no se cuenta en pesos. Se cuenta en risas compartidas, en manos que se extienden sin esperar nada a cambio, en miradas que te ven completo incluso cuando estás roto,
en pequeñas tradiciones como desayunar juntos cada domingo, y en la seguridad de saber que alguien te amará tanto en tus días buenos como en los malos. Y Esperanza le enseñó la lección más valiosa de todas, que el verdadero privilegio no es tener dinero para comprar lo que quieras, sino tener personas que te amen por lo que eres, no por lo que tienes. Porque al final del día, todos necesitamos a alguien que nos cante las mañanitas con el corazón, aunque sea con un pastelito barato en una cafetería humilde. Y a veces, si tenemos mucha suerte, esa persona aparece justo cuando más la necesitamos y menos la esperamos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de André? ¿Crees que es posible encontrar amor verdadero cuando tienes mucho dinero? ¿Has conocido a alguien que te cambió la vida sin darse cuenta?